Hola. Hola, ¿me escuchan? Camila, Maite, ¿me escuchan? Camila, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, profe. Bien, Maite, ¿me escucha? ¿Quién más está ahí? Clara. A ver. Hola, ¿los demás me escuchan? Esto es una prueba, vamos a ver cómo sale. Uy, me fue. Esperen. Clara, ¿me escucha? ¿Los demás? Hola, ¿los demás me Hola. escuchan? Hola, ¿los demás me escuchan? Sí, ¿Quién está ahí? ¿Camila? Sí, acá estoy. ¿Clara? Clara. ¿Y Maite? ¿Maite? No. Me parece que se nos fue una. Bueno, chiques, estoy tomando el tecito porque hace mucho frío hoy. Em, Estuve mirando los trabajos prácticos que ustedes hicieron, los cuestionarios. ¿Cómo están? ¿Cómo pudieron hacerlo bien? ¿Les costó mucho? Yo todavía lo tengo que subir. Estoy contestando al mismo tiempo en el chat, así que... Vamos a ver, ahí está. Bueno, ¿quién lo tiene que hacer todavía? Yo, ¿Clara? Clara. Sí, lo tengo que subir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el atraso? ¿Qué ocurrió? No, no la estoy pasando bien con tengo mucha ansiedad con la pandemia y por eso no estoy estudiando mucho. Bueno, hay que tratar de calmarse, ¿sí? Sí, Porque si no, digamos, la pandemia nos obliga a estar adentro, así que, digamos, mucha opción no tenemos con eso, con lo cual no, tenemos que tratar de todo este tiempo que tenemos, utilizarlo en algo útil, ¿no? Si lo usamos para pensar en las catástrofes del mundo que pueden ocurrir, eh, entonces no estaríamos utilizando ese tiempo con utilidad, estaríamos, digamos, aumentando aún más mm, todo el problema, ¿sí? Así que traten de relajarse, no hay ninguna razón para ponerse ansioso, ni para tener pánico, ni nada, porque es una situación totalmente controlada, no es tan terrible como a veces se ve en la tele. Mi consejo, apaguen la tele, dejen de ver sí, noticieros,
dejen de ver cuántos muertos por día y todo eso. Traten de focalizarse en otras cosas, ¿sí? Traten de hacer cosas que les bajen la ansiedad, ¿sí? ¿Me están escuchando todos? Sí. Sí. Bien. Traten de hacer cosas que le bajen la ansiedad un poco, que los conecten con las cosas buenas que tienen, ¿sí? Que los conecten con la gente, ¿sí? Con la gente buena. Si están solos, charlen con amigos, ¿sí? Si están acompañados por una familia muy grande, acompañen a esos amigos que están solos, ¿está bien? ¿Sí? Es el momento de ser solidarios y es el momento también de pensar y no dejarse llevar por toda esta locura, ¿sí? Yo los quiero conectados acá, así que a partir de ahora, Clara, dejamos la ansiedad en el placar y sacamos del placar química. Cambiamos ansiedad por química. Y volcás toda tu fuerza y tu energía de la ansiedad, la volcás en la química. ¿Sí? Te obsesionás por la química. En lugar de por el coronavirus, dejamos al coronavirus y nos obsesionamos por la química. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ya vamos a tener tiempo de hablar del coronavirus en las próximas materias. Bueno, les voy poniendo a los chicos, estamos en Zoom también. Bueno, cuéntenme entonces, los que los pudieron hacer, yo les respondí. ¿Vieron que les respondí el cuestionario? ¿Pudieron ver algo? ¿Lo recibieron el cuestionario respondido? ¿Corregido? Sí, yo te soy sincera, Nati, lo vi hoy a la mañana. Bueno, no importa, no hay problema. No hay ningún problema. Ahora vamos a ir viendo algunas cositas que yo vi en el cuestionario que me pareció que hay que como mejorar o que hay que en realidad fortalecer como concepto, y después vamos a meter un poquito en el tema de hoy, ¿sí? Pudieron, sí, para el tema de hoy, ver algunos videitos, o de los que subí, leer el apunte, algo de lo del flojisto, de la Boissier, algo de las reacciones químicas. ¿Pudieron? ¿Quiénes pudieron leer algo? De verdad, no hay que, no estoy criticando a nadie, solo quiero saber si pudieron o no pudieron para saber cómo empezamos la clase. Cuéntenme. No, yo leí la unidad 1, lo de los gases y los tipos de cambio, pero el segundo que mandó no. No. Bueno, otra cosa que es importante, traten en lo posible, ustedes están todos los que tengo conectados, ¿están todos en casa? Sí. ¿O están Sí. trabajando? No, en casa. En casa. Bueno, entonces tiempo hay, ¿sí? Por eso digo, apagamos la tele, agarramos los apuntes y nos ponemos a leer. ¿Por qué digo esto? Porque química, Camila ya cursó conmigo, Sí. ya sabe lo que es la materia, es una materia larga, es una materia con mucho contenido y hay que pensar mucho. Y entonces hay que dedicarle tiempo. ¿Sí? Es importante que traten de seguir la materia clase a clase, porque si no nos perdemos, desaprovechamos estas clases y nos vamos atrasando, ¿sí? Y después cuesta muchísimo volver otra vez en camino, ¿sí? Así que mi consejo es, otra vez, traten de ir al día. Así que hoy vamos a hablar un poquito del cuestionario, vamos a hablar un poco del tema de la clase de hoy, que sería toda la parte de reacciones químicas, eso que yo les decía que tendrían que haber leído. Los que no lo leyeron, bueno, los que no leyeron, termina esta clase y se ponen a leerlo para estar al día y para tener dudas y consultas. Las dudas y consultas las tenemos que hacer ahora antes de tener un parcial, ¿sí? Sí. Bueno, yo vi en el cuestionario que bastante bien todas las respuestas, un concepto que quería dejar en claro es el tema de uno de los cambios de estado que se llama vaporización, ¿sí? Que es el cambio de estado que va del líquido al estado gaseoso. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno,
ese tipo de cambio de estado, el de vaporización, en realidad se puede dar de dos maneras. Se puede dar una manera que se llama evaporación y otra manera que se llama ebullición. A ver, voy a intentar. Maite está teniendo problemas con el audio, profe. ¿Quién, Maite? Sí. A ver. Hola, Maite. Ah, ahora no está en sesión, me dice. ¿Qué pasa, Maite? Ah, hola, profe. ¿No me escuchan? Sí, de acá sí. No sé, amor. Hola. Solo acá. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahí sí. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, Nati. ¿Sí, ahora sí? ¿Todos me escuchan? A ver, Camila, ¿presente? Sí, acá. Clara, ¿me escucha? Sí, sí. Maite, ¿me escuchás? No. Hola, Maite, ¿me escuchás? No, Maite no me escucha. Ivana, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Bien, Ivana. Maite, ¿todavía no? Hola. Hola. Sí, Maite. Maite, Maite, ¿me Sí, escuchás? sí, perfecto. Bien, qué bueno. Entonces tenemos a Maite, perdón. Sí, Ivana, Sí. Clara, Sí. Camila, Sí. todas mujeres. ¿Qué pasó Sí. con los hombres? Ya los espantaron. Recién había un chico Matías. Matías se fue, las vio todos ustedes y se fue, se dan cuenta, ¿vieron? Ya espantamos. Tenemos un hombre y lo espantamos. Bueno, Maite e Ivana, que recién entran, o recién las escuchan, les estaba contando. Hola, ¿están todos? sí, Estaba contando Sí. que, bueno, les estaba retando un poquito que hagan los cuestionarios y que mantengan al día en la materia para que podamos no perdernos, ¿sí? Más que nada no perder las clases. Bueno, y les estaba metiéndome un poquito, porque estuve corrigiendo los cuestionarios y viendo un poquito lo que hicieron, y me pareció importante rescatar un concepto para entenderlo mejor, que es el cambio de estado que va del líquido al gaseoso. ¿Todo el mundo me sigue? Sí. 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 Bueno. Sí. En ese cambio de estado que se llama vaporización, yo tenía una forma acá, a ver. Esperen, porque esto es nuevo para mí, así que quiero ver una cosa. A ver dónde era que podía poner la pantallita, que no me olvidé. Ahí está. A ver si puedo. Si no colapsa mi... Ahí.
No se vayan, estoy acá. ¿Me ven? ¿Me escuchan o algo? Sí. 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 A ver, ay, qué feo escribo. Acá estamos, ahora sí. A ver si se ve. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Sí. Sí. Bueno, no es un pizarrón, pero bueno, yo igual por las dudas me traje un pizarrón, ¿ven? Por las dudas. Si no funcionaba, le escribí en el pizarrón. Vamos a ver qué pasa. Evaporación es un tipo de vaporización. El otro tipo de vaporización es la ebullición, ¿sí? Los dos son evaporaciones, son de vaporizaciones, perdón. Tipos de vaporización. Es decir, pasamos del estado, líquido al estado gaseoso, ¿sí? Ahora, nosotros estuvimos viendo uno de los ejercicios, que era el del piso que se secaba, ¿no? Cuando lavamos el Sí. patio y el piso se seca, ¿recuerdan? Sí. Y ustedes me Sí. pusieron la mayoría que era evaporación, ¿sí? Ujú. ¿Alguno sabe por qué es evaporación y no ebullición? ¿Alguno me lo puede decir? Porque para ebullición necesitas una fuente de calor artificial. No necesariamente, pero estamos orientados. A ver, ¿cómo sería eso? Contame un poquito, a ver. ¿Por qué decís que necesitamos, en qué cambiaría con una fuente de artificial? Que podríamos aumentar la temperatura del líquido. O sea, con el sol solamente no llegamos a la temperatura de ebullición. ¿Cuál es la temperatura de ebullición, por ejemplo, del agua? 100 grados. 100 grados. Bien. Para el agua, si queremos hacer que ebulla, le tenemos que poner a 100 grados Celsius, ¿sí? Sí. Y cuando llevamos la temperatura del agua líquida a 100 grados, ¿qué es lo que ocurre? Se empieza a evaporar. ¿Cómo? Hierve y se empieza a evaporar. Hierve, se empieza a evaporar, bien. O sea que cuando hacemos la evaporación, para que el agua que estaba en el patio, que estaba en estado líquido, pase a estado gaseoso, o sea, se evapore y se seque el piso, también necesitamos que el agua llegue a 100 grados, si no, no llega a 100, ¿no? ¿Se entiende? Si el agua que estaba en el piso mojándolo, estaba en líquido, ¿sí? Para que el piso se secara, esa agua líquida tuvo que absorber el calor del sol y llegar a una temperatura en la cual el agua líquida pase a estado gaseoso, evapore y se seque el piso. ¿Correcto? Sí. Esa temperatura a la que llegó el agua líquida para evaporarse es 100 grados. O sea, con el calor que me da el sol, también logro que el agua llegue a 100 grados y se evapore. El agua siempre se evapora a 100 grados. Haya calor del sol, que es el calor natural, como decía Maitera. Rocío. ¿Eh? Rocío. Rocío, hola Rocío. No te Hola. Como decía Rocío, no solamente con calor artificial logro que el agua llegue a 100 grados. El calor que me da el sol también hace que el agua llegue a 100 grados. Si no, no se secaría el piso, porque el agua no pasaría a vapor. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, si no es esa la diferencia, ¿cuál será la diferencia? ¿Qué ejemplos me darían ustedes de ebullición del agua, por ejemplo? Si me tuvieran que dar un ejemplo. El más común, la olla en el fuego. Claro, el más común. Ayer hicimos fideos en casa, ¿no? Entonces pusimos la olla con agua, y para lograr que hirviera o ebulliera el agua, ¿qué hicimos? Prendieron la hornalla. Prendimos la hornalla, exactamente. O sea que le dimos calor, no con el sol, como dice Rocío, sino con algo artificial, con el gas,
fueguito, la hornalla. Bien. ¿Qué diferencia ven entre el fuego que le doy al agua de la olla, el calor que viene del fuego de la olla, y el calor que viene del sol y queda en el patio? ¿Qué diferencia? La temperatura no, porque ya sabemos que llega a 100, tiene que llegar a 100 grados, de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué otra diferencia hay? A ver. El tamaño de la superficie puede ser que haga que varíe la temperatura. Bien, ahí estamos bastante orientados. Esa es una de las cosas fundamentales. Fíjense que la cantidad de agua que tengo en la olla es un montón, ¿sí? Es un volumen muy grande. Mientras que el agua que tengo en el patio la tengo distribuida en toda la superficie del patio, con lo cual tengo un agua como, llamamos agua superficial. ¿Qué otra pregunta? A ver, otra diferencia. El calor del sol, ¿desde dónde le viene a la superficie del agua? ¿Desde arriba o desde abajo? Desde arriba. Desde arriba. ¿Y el fueguito que ponemos en la olla? Desde abajo. Desde abajo. ¿Sí? O sea que fíjense que la evaporación lo que hace es que el calor viene de arriba y calienta la superficie del agua. O sea que solamente calienta las moléculas de agua que están sobre la superficie, las que están en contacto con el aire. Cuando las calienta, esas moléculas superficiales toman esa energía, aumentan su energía, empiezan a moverse, a chocarse, y se transforman en gas, y escapan hacia el ambiente. Pero solo escapan, en la evaporación, las moléculas de agua superficiales. Si yo pongo una olla al sol, no se va a evaporar tan rápidamente como el agua que está en el piso del patio, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Lo que se evapora, la evaporación habla de el pasaje de líquido a gaseoso de las moléculas de agua que están sobre la superficie, que son las únicas a las que le llega el calor que viene de arriba. En la olla es diferente, el calor viene de abajo, y esa gran cantidad de calor, porque vamos a darle un ok a Rocío que dijo lo de que habló un poco de la temperatura, pero en realidad estamos hablando de cantidad de calor. La cantidad de calor que da una hornalla es mucho mayor que la cantidad de calor que da el sol, pero todos llegan a la misma temperatura para que el agua haga su evaporación o su ebullición. ¿Eso se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Yo puedo llegar más rápido o más lento, por la cantidad de calor que pongo, pero la temperatura que llego es siempre a 100 grados. En una olla, yo prendo el fuego de abajo, y esa gran cantidad de calor empieza a calentar, ¿qué moléculas del agua? ¿Las de abajo o las de arriba? En la olla, Empieza las de a abajo. Las de La de abajo. 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 Esas moléculas de agua que están abajo, que se empiezan a calentar, se llenan de energía y empiezan a moverse y empiezan a chocar y tratan de escapar. Pero para escapar tienen que atravesar todo el líquido. Entonces empiezan a chocar con otras moléculas que están en el líquido y también les transmiten energía. Y entonces empieza a hacer un revoltijo, un remolino impresionante, que uno lo ve en la olla, que empieza a hacer... ¿no? Uno se da cuenta cuando ya el agua de los fideos está hirviendo. ¿Por qué? Porque hace ruido, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué hace ruido? Porque justamente lo que se produce es un efecto en todo el volumen del líquido, no en la superficie, en toda el agua de la olla. Las moléculas que estaban abajo se excitaron por la energía del calor de la hornalla. Esas moléculas se excitan a otras y van subiendo y van haciendo un lío bárbaro en todo, se va produciendo toda una circulación en el líquido que hace que finalmente pasen a gaseoso y escapen del líquido. O sea que la ebullición es mucho más violenta, ¿sí? Uno la puede ver cuando algo está hirviendo, ¿sí? La ebullición es violenta, es una vaporización, pero es más violenta, y se da en todo el volumen del líquido. La evaporación
es más lenta, es más suave y se da solamente en la superficie. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro todo el mundo lo entendió? No sé cuántos somos todo el mundo, pero... Somos 3, supuestamente. No, Acá, no, acá me figura 8. No, hay más. Jessica, Rocío, Ivana, Camila, Clark. Sí, ahí está, 8. Somos bastantes. ¿Y hay alguien más ahí que no? Que me aparece como Galaxy, pero no creo que se llame Galaxy. No. Sería un nombre muy original, pero... ¿Cómo te llamas, Galaxy? ¿Quién es Galaxy? No tiene, acá figura como que no tiene cámara ni audio. ¡Ay, pobre Galaxy! No nos escucha. Bueno, después le pasaremos la clase entonces. Bueno, ¿estamos claros con eso? En evaporación, la que se da en la superficie del líquido no solamente pasa en el patio cuando yo baldeo y se seca. ¿En qué otras situaciones pasa esa evaporación? Donde el calor del sol hace que se eleve la temperatura de las moléculas superficiales. ¿En qué otros casos? ¿Se les ocurre otros casos? A mí se me ocurre, pero no sé si está bien. No importa, acá es una clase, no importa lo que está bien o está mal, hay que decir. Vamos, diga. ¿Qué? Cuando nos bañamos, que no, eso no tiene nada que ver, creo. Cuando se empañan los vidrios, no. No, eso es otro cambio de estado. ¿Alguien sabe decir qué cambio de estado es ese? Estoy confundida. ¿No? Condensación. Condensación, exactamente. Ahora vamos a ir con ese. ¿Qué otro otra forma de evaporación hay? ¿En qué otra situación? Ahí ya estoy entrando en calor. No. ¿No? No. ¿Cómo la ponen a secar al sol? La ropa. La ropa. Claro, la ropa. Exactamente. La ropa la ponen a secar al sol. Estoy teniendo problemas. Ahí está. Ahí está. Disculpen, pero estoy teniendo problemas con... Ahí está, con el otro. Ahí estamos. Bueno, la ropa también es un ejemplo. Muy bien, pasa lo mismo. Y otro ejemplo también, no sé si se habrán dado cuenta alguna vez, la superficie de los lagos, ¿sí? Los lagos, ¿qué pasa? El calor del sol lo que hace es justamente evaporar el agua de la superficie de los lagos, ¿sí? De las lagunas, de los espejos de agua, lo que diríamos, ¿sí? Y cuando se evapora, eso lo que va a contribuir es, ustedes lo habrán visto cuando eran chiquitos. A que llueva. Claro, en la primaria, en el ciclo del agua. ¿Sí? Se evapora el agua de los lagos, se forman las nubecitas, se chocan las nubes, se forma la lluvia, vuelve al lago. Eso que se produce, que es el ciclo del agua, que gracias a eso llueve, tiene que ver, y es gracias a que el sol calienta la superficie de los lagos y se produce la evaporación. ¿Está bien? ¿Esa diferencia? Sí. No puedo, Sí. al Zoom, al programa de la cosa no puedo entrar a la plataforma. Se me acaba de morir la plataforma. No sé qué pasó. Bueno. Bueno, esa es una de las cosas que quería que veamos. Otra de las cosas importantes que quiero que... ¿Ustedes tienen alguna pregunta del cuestionario antes de que siga? No. ¿O de lo que leyeron? ¿No? ¿Nada? No. Bueno. No. Otra de las cosas que quería hablar era sobre las propiedades de la materia, o de los materiales. ¿Cómo? De las propiedades de los materiales. ¿Sí? Cuando hablamos de
de las propiedades de los materiales, o de la materia, ¿sí? Cuando hablamos de las propiedades de la materia, acá me quedó mal. Hablamos, propiedades de la materia no significa que la materia tenga departamentos en alquiler, ¿sí? No hablamos de ese tipo de propiedades inmobiliarias, sino de las características de la materia. Cuando hablamos de propiedades, hablamos de cualidades o características de la materia. Ustedes con las preguntitas estuvieron viendo algunas. Sobre todo estuvieron viendo las de los gases. ¿Qué características particulares tienen los gases? O sea, ¿cuáles son las propiedades de la materia en forma gaseosa? ¿Me podrían decir alguna? ¿Se acuerdan? ¿Alguna característica que tenían los gases que vimos en los ejercicios? El perfume, ¿se acuerdan del perfume? El encendedor. El encendedor, bien, ahí están, en el perfume y en el encendedor, las dos propiedades fundamentales de los gases. ¿Se acuerdan que los gases tenían, las moléculas de los gases, cómo estaban? ¿Juntas o separadas? Sí. Separadas. Separadas, bien. Estaban en movimiento constante y tenían dos capacidades muy fundamentales. Una que hacía que el perfume lo pudiéramos sentir desde lejos. Expandible y después comprimido. Exactamente. Entonces, una de las cosas es justamente la expansión. Y otra de las cosas es la compresión. O sea que los gases tienen dos propiedades. Se pueden expandir y ocupar todo el volumen disponible, y también, como dijo Camila, en el encendedor lo puedo comprimir y meterlo adentro de algo muy chiquitito, ¿sí? Ese mismo gas que lo metía dentro de algo muy chiquitito como un encendedor, cuando hago accionar el encendedor, sale para todos lados y se expande. ¿Está bien? Esas son las dos propiedades del gas, la expansión y la compresión, las dos propiedades particulares del gas, los gases en general. Después tenemos propiedades de los líquidos. ¿Y qué propiedades de los líquidos podemos tener? ¿Alguno sabe? Es fluido. El líquido es un fluido, ¿y el gas es un fluido? ¿También? No. También, claro que sí. Los dos son fluidos. Tanto el gas como el líquido son fluidos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Y son fluidos por qué? ¿Por qué le decimos fluidos al gas y al líquido? Y no al sólido. ¿Por qué el pobre sólido quedó fuera del grupo de los fluidos? Porque toma la forma de lo que lo contiene. Tanto el gas como el líquido toman la forma de los que los contienen. Y eso lo hacen ¿por qué? Porque no están estáticos, sino que se desplazan, fluyen. Por eso se llaman fluidos. ¿Sí? Toman el volumen que los está conteniendo, y para poder tomar ese volumen sus moléculas tienen que desplazarse, tienen que moverse, por eso decimos que fluyen. Los líquidos, cuando fluyen o se mueven, no se mueven todos de la misma manera, ¿no? Algunos se mueven No, rápido. eso tiene que ver con la viscosidad. Bien, la viscosidad es una de las propiedades fundamentales y exclusivas de los líquidos. Así como la expansión y la compresión es exclusiva de los gases, la viscosidad es exclusiva de los líquidos. No hay sólidos más viscosos o menos, ni gases más viscosos. Hay líquidos más viscosos, como por ejemplo la miel, y líquidos menos viscosos, como por ejemplo el agua. Si yo pongo un plano inclinado, agarro un plano inclinado, y pongo una gota de miel, una gota de agua, la gota de agua va
correr rápido y la gota de miel va a tardar en caer. ¿Eso por qué? Porque la miel es más viscosa. ¿Sí? Y de los sólidos tenemos 1.000.000 de propiedades. ¿Sí? Los está estudiando mi nene de 4º grado, así que ustedes lo deben re saber. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser los sólidos? Duros o blandos, ¿no? ¿Qué más? No escucho. ¿Se fueron todos? ¿Alguna propiedad Tienen de un los volumen, sólidos? tienen un volumen definido. Sí, es una Y característica. forma propia. Y forma propia. Eso es una característica de los sólidos. Y todos los sólidos tienen eso, ¿sí? Todos los que agarremos van a tener forma propia y volumen definido. Pero, ¿qué diferencia encontramos en todos los sólidos son iguales? ¿Es igual una barra de acero que un corcho, por ejemplo? No, la resistencia es distinta. La resistencia, ¿qué más? ¿Una barra de acero cómo es? ¿Dura o blanda? Dura. Duro. ¿Y un corcho? Blando. Blando. Entonces, ahí hay una propiedad. Una de las propiedades es la dureza. Yo puedo clasificar a los sólidos, materiales sólidos, en si son duros o si son blandos. ¿No? Por ejemplo, puedo poner en blando una tela, como la del pullover, puedo poner en blando la goma, puedo poner en blando un papel, puedo poner en duro la madera, el vidrio, el acero, todos esos son duros. Hay otra propiedad. Yo hablé de 2 materiales duros, acero y vidrio. Los 2 son duros. ¿Y qué diferencia hay entre los 2? La resistencia al quiebre. Exactamente. Eso se llama, eso que vos dijiste, la resistencia a quebrarse o no, se llama fragilidad. Un material sólido puede ser duro y frágil, como el vidrio, o puede ser duro y resistente, como el acero. ¿Sí? Entonces, otra de las importantes es la fragilidad. Y así podemos seguir porque hay muchas más. Por ejemplo, algo puede ser flexible, ¿sí? O no. Si yo agarro una gomita elástica, es elástica, ¿sí? Y cuando yo la suelto la gomita elástica, vuelve otra vez a su lugar. O sea que la elasticidad es una propiedad de los sólidos, ¿sí? La flexibilidad, si es flexible o no, también es una propiedad de los sólidos. ¿Está bien? Sí. Y hay otras propiedades que tienen que ver con cómo vemos a la materia o a los materiales. ¿Qué cosas podemos ver cuando vemos algo? Por ejemplo, a ver, yo les voy a mostrar... ¿Lo ven? Sí. Bueno, ¿qué me pueden decir de esto? Si me lo tuvieran que describir, si yo fuera ciega y ustedes me lo tuvieran que describir, ¿qué me dirían? Aspecto cuadrado. Sí. Rectangular diríamos, ¿no? Mejor, pero está bien. Cuadrado. ¿Es duro o es blando? Es blando. Blando. ¿Es blando? ¿Es un Blando. sólido? Sí. Sí. Un sólido, es blando, bien. ¿Y qué más me pueden decir con sus ojos? Es rojo. Es rojo, por ejemplo. Bien, bien. ¿También podrían decirme con sus oídos algo? ¿Lo Que es escuchan? hueco. Es hueco, tiene cosas adentro, ¿sí? Podrían olerlo. Uf. A mí me encanta igual el olor, pero... Mi hijo, que es medio incendiario, le encanta el olor de los fósforos. Tiene olor. El olor a fósforo, ¿no? El típico olor a fósforo. ¿De qué otra manera? Ya lo vi, ya lo olí, ya lo escuché. Bueno, yo les digo Tocando. que ya lo toqué, ustedes no lo pueden tocar, pero yo lo puedo tocar y les puedo decir que es
que es liso de este lado y que es rugoso acá. ¿Me ven todos o no? Sí. Sí. Ah, los que no me ven Texturas. tienen una caja de fósforos. Bueno, todo eso lo puedo decir. Ya usé entonces. ¿Qué sentidos usé? La La vista, el tacto, el oído. y el Olfato, olfato. oído. Bueno, podríamos usar el gusto, pero no tengo ganas de estar chupando la caja. Para otras cosas, si hubiera sido un chocolate, les prometo que usaba el gusto, pero en esto no. Eso, o sea que nuestros sentidos también nos sirven para ver las características o las propiedades de los materiales. Esas características o propiedades de los materiales que podemos ver con nuestro sentido se llaman propiedades o características organolépticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vemos con nuestros sentidos. Organolépticas. ¿Sí? Sí. Sí. Esas propiedades organolépticas también nos permiten diferenciar los materiales, ¿sí? Sí. Y nos van a ayudar muchísimo después en las reacciones químicas, ¿sí? Esas propiedades organolépticas. Nos van a permitir identificar materiales, ¿sí? O sea, me va a poder permitir diferenciar una cosa de la otra. Ustedes lo hacen todos los días. Si se quieren ir a comer una manzana, y en la frutera hay una manzana y una banana, sus propiedades organolépticas le hacen entender cuál es la manzana y cuál es la banana, para no confundirse, ¿cierto? O sea que la usamos Sí. todo el tiempo. Son Sentidos. digamos, nuestras herramientas para identificar algo. Ahora, esas propiedades de las que hablamos, las podemos agrupar en dos grandes grupos. Las llamamos propiedades, por ahí esto lo escucharon seguramente. Extensivas Sí, y intensivas. bien, y propiedades intensivas. ¿Y alguno sabe explicar qué diferencia hay entre las dos? ¿A dónde ponemos, por ejemplo, a ver, la viscosidad de un líquido? ¿Qué sería, una propiedad extensiva o intensiva? ¿Tenemos claro qué son las propiedades extensivas o intensivas? ¿O hacemos un repaso? Marco. Puede ser que Sí. Ahí en el apunte dicen qué es una propiedad extensiva. ¿Tienen el apunte al lado? Es algo de la estructura de la materia, sí, en sí. Cómo es interiormente, internamente. No, depende de eso. Las propiedades son estas que hablamos. Si es algo es duro, algo es frágil, algo es viscoso, algo es elástico, algo es compresible, a eso se le llama propiedades. Pero esas propiedades las vamos a agrupar en extensivas cuando están completamente relacionadas con eso que vos decís, con la estructura de la materia. ¿Qué significa? A ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, esperen, ya vengo, no se vayan. Ya volví, ¿Me ven? Sí. 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 Bueno, fui a buscar una galletita, me encantaría comerla porque tengo un tema, pero ahora vamos a usar para la clase. Esta galletita tiene ciertas propiedades, ¿sí? Sí. Es dura, es frágil, se va a romper, ahora la voy a romper. Tiene un sabor bastante neutro, ni dulce ni salado, ¿sí?
es un poco áspera, es seca, bueno, puedo decir un montón de propiedades, ¿sí? Es clarita, es de color claro, o sea que puedo decir su color, tiene un olor rico, puedo hablar de su olor, puedo hablar de su sabor, ¿sí? Sí. También puedo hablar de otras dos propiedades que ustedes nombraron, puedo hablar del volumen y de la masa, ¿sí? Fíjense cuál es el volumen. Si yo tuviera que hacer el volumen a esta galletita, tendría que hacer esto, por el espesor y sacaría el volumen. Esta galletita ocupa un cierto volumen y tiene un cierto peso. ¿Está bien? Sí. Bueno, Sí. si yo la parto a la mitad, ahora tengo dos mitades. Esta mitad tiene el mismo volumen que la que tenía antes. No. 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 Tiene menos, ¿sí? Su volumen cambió, ¿sí? Porque cuando yo la corté, ¿qué le saqué? Un La pedazo. mitad. La mitad de la masa, ¿sí? Le saqué masa a mi galletita. Me quedé con la mitad de la masa. O sea que el volumen, fíjense, es una propiedad que varía con la cantidad de masa que yo tengo. Si yo tengo menos masa de galletita, va a ocupar menos volumen. ¿Sí? Sí. Esta cosa va a cambiar cuando cuando le saco masa a mi galletita. El tamaño. El peso, el tamaño, exactamente. Entonces, el volumen, el peso, la longitud, el tamaño, son todas propiedades de la materia que van a cambiar si yo varío su masa. ¿Se entiende? A esas Sí. propiedades que cambian cuando varío la masa, se las llama propiedades extensivas. O sea que acá podríamos poner el peso, el volumen, el tamaño, ¿sí? Ahora yo les pregunto, si yo me comiera esta galletita entera, o esta que tiene la mitad de masa, ¿el sabor cambiaría? No, No. ¿Y el olor? tampoco. Tampoco. Tampoco, exactamente. ¿El color? Tampoco. No. Tampoco, ¿sí? Todas estas que yo acabo de decir son propiedades que no cambian con la masa, y se les llama propiedades intensivas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con cómo es el material adentro, la estructura del material, y eso no va a cambiar aunque yo lo corte en 200.000 pedacitos, ¿sí? Siempre va a tener el mismo color, tiene el mismo color media galletita que una galletita entera, tiene el mismo sabor media galletita que una galletita entera, tiene el mismo olor, ¿sí? Sí. ¿Entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, todas esas son propiedades intensivas. Todas las propiedades organolépticas, como el color, el sabor, el olor. Hay otras también, que ustedes la tienen ahí, y que hablamos, por ejemplo, la viscosidad es intensiva, ¿sí? La dureza, la fragilidad, ¿sí? Estoy poniendo ejemplos, ¿está bien? La densidad, y ahora nos vamos a meter con eso también. ¿Se entienden las diferentes propiedades? ¿La diferencia entre Sí. intensivas y extensivas? Sí. ¿Sí? Muy bien. Lo bueno de estas propiedades es que como depende de la estructura de la galletita, no importa, en este caso de la galletita, pero de cualquier material, no importa qué parte, yo puedo agarrar de la galletita esta parte de arriba, o puedo agarrar de acá, estoy llenando de miga la computadora, puedo agarrar de arriba o de abajo y la galletita va a tener exactamente el mismo sabor, exactamente el mismo color, exactamente la misma fragilidad, exactamente la misma densidad, ¿se entiende? Sí. No importa de qué lugar lo pueda agarrar, agarre porción de materia. Puedo agarrar una porción de esa materia de cualquier lugar que se me ocurra, que estas propiedades intensivas se van a mantener iguales. Eso es súper importante.
Porque imagínense, si ustedes tuvieran que hacer, ustedes van a ser técnicos de laboratorio, ¿no? De análisis clínicos. Y tienen que Sí. tomarle muestra de sangre a la persona, ¿o no? Sí. ¿Qué van a determinar en la muestra de sangre? Por ejemplo. Algo. ¿Qué determinarían en una muestra de sangre en un laboratorio? ¿Qué patologías tiene? El color. Claro, ustedes van a ver el color de la sangre, van a determinar la cantidad de glucosa que tiene, van a determinar la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, imagínense que si esa persona, si la sangre de esa persona no tuviera esas mismas propiedades en toda su cantidad de sangre, ¿cómo podemos nosotros estar seguros que sacándole solo una porción del brazo, eso me representa la sangre que tiene el paciente en todo el cuerpo? La única manera de quedarme tranquila, que ese poquitito de sangre, esa mínima porción de materia, en este caso sangre, que le saco a mi paciente de un solo lugar del brazo, me está representando a todo el conjunto de sangre que le circula por todo el cuerpo. La única manera es que yo estoy tranquila, que las propiedades que voy a medir son idénticas en todo el material o la materia que está circulando por ese cuerpo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Cuando uno toma, imagínense también, cuando uno toma, no nosotros, pero los ambientalistas toman agua, no se la toman, sino que muestrean agua de un lago o de un lugar que está contaminado para ver si tiene mal olor, si tiene mucha cantidad de algún contaminante, ¿sí? Si tiene alguna bacteria. Bueno, ¿qué hacen? ¿Agarran todo el lago y lo analizan? No, agarran una porción, ¿sí? Y saben que esa porción representa todo. ¿Se entiende? Lo importante de las propiedades intensivas. Sí. Y otra cosa importante de las propiedades intensivas, hay una propiedad intensiva muy importante que son lo que se llaman los puntos de los cambios de estado. Antes había hablado Maite, creo que era, o Rocío, no me acuerdo, sobre que el agua hervía a 100 grados, ¿se acuerdan? Sí. Bien, eso se llama punto de ebullición. Es el punto o la temperatura. ¿Escribí bien? Sí. El punto de ebullición es la temperatura a la cual hierve o ebulle, o sea, pasa del estado líquido al estado gaseoso, un cierto material. El agua lo hace a 100 grados. ¿Y los demás líquidos todos ebullen a 100 grados? No. 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 ¿Algún líquido que conozcan que no ebulle a 100 grados? El mercurio. El mercurio es un líquido que necesita calentarse mucho para ebullir, para fundirse. Bueno, el mercurio es un caso muy extraño, porque es un metal líquido. Y otro líquido más común, algo que tengan manejo, porque el mercurio mejor no lo andemos manejando. ¿Otro que conozcan? Que ahora no se puede conseguir en las farmacias. Alcohol. Alcohol. Está difícil el alcohol. Bueno, el alcohol también lo tenemos que llevar a 100 grados para que ebulla. No. No. Ebulle mucha menos temperatura, ¿sí? Por eso se evapora si dejamos algo abierto, ¿sí? Entonces, el punto de ebullición del agua no es igual al punto de ebullición del alcohol. ¿Está bien? El punto de ebullición va a ir cambiando a medida que cambia el material, ¿sí? El punto de ebullición es una propiedad intensiva. Toda el agua, no importa de dónde venga, ni qué cantidad de agua tengamos, así tenga una olla enorme así, o un tarrito así para hervir un huevo, el agua va a hervir siempre a 100 grados. ¿Sí? O sea, el punto de ebullición, la temperatura a la que hierve el agua, es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de masa.
no importa qué cantidad de agua tengo. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Pero me permite, y eso es re importante, identificar que lo que está hirviendo ahí es agua. Imagínense que a mí me dan un tarro con un líquido transparente, igual al agua. ¿Sí? Pero yo no sé si es Sí. agua. Primero lo olería, ¿no? Sí. Sí. Y ponele que huele igual que el agua. ¿Qué harían? ¿Lo probarían? No. No. ¿Cómo hago para identificar si es agua? Bueno, una de las maneras de identificar que es agua, lo pongo a hervir. Le pongo un termómetro y miro a qué temperatura hierve. Si hierve a 100 grados, es agua. Es agua. ¿Sí? Si no hierve a 100 grados, si hierve a más o a menos, es otra cosa. Que se parece mucho al agua, pero es otra cosa. ¿Se entiende? Sí. Sí. Me permite identificar una sustancia, los puntos de ebullición. Del mismo modo, me permite identificar una sustancia. Uy, esperen que vamos a borrar. Me permite. Uy, hice lío. Me permite identificar una sustancia también, por ejemplo, el punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? También es una temperatura. ¿Y qué es? La temperatura. Y que un sólido se hace líquido. Exactamente. ¿Y la del agua cuál es? ¿A qué temperatura el hielo pasa a agua líquida? En cero. A cero, exactamente. Exactamente. Les cuento un secreto. Va, por ahí ya lo saben. Bueno, los que lo saben, háganse como que es un secreto nuevo y listo. A ver si alguna abuela les ha dicho, primero herví el agua de los fideos y después agregale sal. No le agregues la sal en el agua fría. ¿Por qué? La Porque abuela tarda más en hervir. tarda más en hervir. Resulta que la abuela era una científica y no nos habíamos dado cuenta. Mirá vos, ¿por qué tarda más en hervir? Si es agua. Porque ¿Es tiene un agua? sólido. ¿Cómo? Sí, ¿qué dijiste? Que tiene un sólido. Tiene un sólido disuelto, ¿no? Porque el agua se diluye. O sea, si yo miro la olla, para mí es agua. La única manera de darme cuenta que no es agua es metiendo el dedo Probando. probando. ¡Ah! Es salada. ¿Cierto? Si no, Sí. la miro y es agua. Pero claro, tiene un sólido disuelto. Y ese sólido disuelto ya hace que el agua no sea agua sola. ¿Sí? Tiene algo disuelto. Y cuando tiene algo disuelto, de alguna manera, es un agua impura. ¿No? Sí. O sea, no es agua pura, es agua con un agregado de otra cosa. Eso hace que el punto de ebullición del agua cambie, Cambia. porque ya no es agua pura. Y el punto de ebullición aumenta. Es decir, tengo que llegar a una temperatura más alta para que logre hervir. Por eso la abuela dice, no, dejá el agua sin agregarle sal, llevala a que hierve más rápido, y después le agregas la sal. ¿Y qué pasa con el agua cuando se congela? O sea, al revés, si al agua le agrego sal, ¿qué pasa con el punto de fusión? El hielo, si yo le agrego sal, ¿se descongela más rápido o más lento? Más Más rápido. No, rápido. Uy, tenemos un grupo que dice más rápido y otro grupo que dice más lento. A ver, ¿alguno ahí ha hecho alguna fiesta, ha puesto ahí algunas bebidas a congelar en hielo? ¿No? Sí. Claro, ¿y qué le pusiste? Sal gruesa. Sal gruesa. ¿Vieron? Eso muestra quiénes tienen mucha fiesta. Exactamente, el que le pusimos sal gruesa, ¿por qué le pusimos sal gruesa al hielo? Para mantener la bebida fría. ¿Por qué será? Porque el hielo, cuando le pongo sal, ¿se derrite más rápido? ¿A mayor temperatura o a menor temperatura? No, tarda más. Tarda
tarda más en derretirse, ¿sí? ¿Está bien? Tarda más en derretirse o tarda más en congelarse. ¿Está bien? O sea, que hace el efecto contrario. Bueno, entonces, tanto el punto de ebullición como el punto de fusión son también propiedades intensivas de los materiales. ¿Está bien? Y nos permiten identificarlas. Hay tablas en los libros, hay tablas donde dice la sustancia, su punto de ebullición y su punto de fusión. Entonces yo tengo una sustancia desconocida, la puedo fundir, si es un sólido, y ver la temperatura a la que funde, lo puedo hervir, si es un líquido, y ver a la temperatura a la que ebulle, y con esas temperaturas me voy a la tabla y puedo decir es tal sustancia. ¿Se entiende? Se puede identificar. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? ¿Me siguen todo el mundo o estamos medio perdidos? No, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Bueno. Esto es terrible. Perdonen, porque estoy tratando de entrar por si hay alguien en el chat del El campus. instituto. pero se cuelga muchísimo. Ah, está Eliana. A ver, Eliana. Eliana, ¿estás también acá en el chat? No. No, no aparece, Eliana. A ver. Bueno, ahí le puse, por las dudas, que me cuente. Eliana me saluda. Bueno, vamos a borrar todo esto que estuvimos hablando. Ya hablamos entonces de las propiedades, ya hablamos de evaporación, y ahora hablamos nosotros estuvimos hablando de una propiedad recién, de los líquidos, estuvimos hablando de la viscosidad, pero yo quiero hablar de una propiedad muy importante que es la densidad. ¿Alguno sabe qué es la densidad? ¿Alguno se imagina qué es la densidad? Escucho, ¿eh? Sí, masa sobre volumen. Masa sobre volumen, dice, por ahí. Vamos a ponerlo. Masa sobre volumen. Ella dijo la fórmula, bien. ¿Y quién me explica qué es la densidad? ¿Por qué masa sobre volumen? ¿Qué significa esa expresión? Masa dividido volumen. ¿Qué significa esa expresión? A ver, vamos a verlo con algún ejemplo. Sería algo un poco... A ver, estoy viendo cosas que tengo en casa. Bueno, no son exactamente iguales. No sé si llegan a ver. Esto es una piedra y esto es una semilla de algo seca. Yo colecciono estas cosas raras, no me pregunten qué. Esto es súper liviano y esto es una piedra, ¿no? Es pesada. ¿Está bien? Sí. ¿Cuál tiene más densidad? ¿Se acuerdan? Supongo que la piedra. La piedra. Hicimos un ejercicio ahí que nos acercaba un poquito al concepto de la densidad, que tenía que ver con que tirábamos al agua una bolita de acero y una bolita de ping-pong, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Y que ustedes me dijeron, la mayoría, obviamente, que caía la de acero. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me dijeron que caía la de acero más rápido un día y la otra no? Porque la de acero era pesada, porque es acero. Era más Y el pesada. acero es pesado. ¿Y por qué era más pesada si tenían el mismo tamaño, como esta? ¿Por qué era más pesada? Porque estaba más compactado el
porque estaba más compactado el material. Es decir, bien por ahí, ¿eh? Es decir, que en el mismo volumen, ¿están todos por ahí? Sí. Bueno, en el mismo volumen de la piedra, hay muchísima más masa de piedra. Como dijo la compañera, está como si uno dijera, está compactado. O sea, en el mismo volumen, en el mismo espacio, entra mucha piedra, mucha cantidad de piedra. A la cantidad de piedra le llamamos masa, ¿sí? A la cantidad de materia le decimos masa. A eso le decimos masa, a la cantidad de materia. Entonces, en el volumen que ocupa la piedra, hay mucha más cantidad de materia que en el volumen que ocupa, por ejemplo, la pelotita de ping-pong. Yo tenía una pelotita de ping-pong, pero mis hijos la colgaron. ¿Sí? Bueno, son las cosas de la cuarentena. Sí. Bueno, así que busquemos imaginemos que esta es la pelotita de ping-pong que se parece mucho. O es una semilla que es bastante livianita. Es decir, que en el mismo espacio, la piedra tiene concentrada mucha más cantidad de material, mucha más cantidad de masa. Mientras que la pelotita o la semilla, en el mismo espacio, tiene mucha menos cantidad de masa. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Por eso esta es más pesada. ¿Por qué? Porque si tiene más cantidad de masa, pesa más. ¿Sí? Ahora fíjense que yo estoy hablando de cantidad de masa en un espacio. O sea, cantidad de masa en un volumen. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué propiedad? Se lo señalo acá, de la Densidad. densidad. Estoy diciendo, en esa cantidad de espacio, volumen, creo que lo puedo, ahí, a ver si lo puedo hacer. Ahí está, mira qué lindo. ¿Se ve? Sí. Sí. En esa cantidad de espacio o volumen, esta, que en este caso sería, imaginemos que es la misma, que ocupan el mismo espacio. ¿Cuál de los dos tiene más masa? ¿La piedra o la semilla? La piedra. La piedra. O sea, que la piedra tiene más masa en la misma cantidad de espacio. Volumen. Volumen. Entonces, ¿cuál será más densa? ¿La piedra o la semilla? La piedra. La piedra. La piedra. La piedra. Si lo llevamos, imagínense que lo llevamos a números. Podemos decir que la piedra tiene una masa de, vamos a decir, 500 gramos. Cualquier cosa se dice, ¿no? Y la semilla, perdón. Y la semilla tiene una masa de 100 gramos. Esto es, perdón, masa de la piedra y masa de la semilla, ¿sí? Las dos Sí. tienen el mismo volumen, ¿sí? El volumen es igual para las dos. Es de 100, pongamos, centímetros cúbicos. O también se le puede poner mililitros. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, entonces si hacemos la cuenta ahora, hagamos la cuenta ahora. Vamos a hacer, vamos a decir, pero no se quiere mover. Vamos Ay. Vamos a hacer la cuenta, a ver. La densidad de la piedra. ¿Cuánto daría? Sería ¿cuánto? ¿La masa cuánto es? 500. Claro, densidad es masa sobre el volumen, entonces son 500 gramos. Sobre 100 centímetros cúbicos. Sobre 100 centímetros cúbicos. ¿Y esto cuánto da? 5. Esto da 5. Esto da 5. ¿Y qué unidades le pongo? Gramos sobre centímetros. Gramos sobre centímetros Cúbicos. ¿sí? O sea, una unidad de masa y una unidad de volumen. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Sí. 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 Ahora, vamos con la densidad de la semilla. Ya no son 500 gramos, la semilla tenía 100 gramos. Bien. Sobre 100 centímetros cúbicos, porque el volumen era igual. ¿Y cuánto da esto? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Es decir, que la piedra tiene una densidad de 5 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Y la semilla tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Es decir, que la piedra tiene más densidad que la semilla. Es decir, que en el mismo volumen, en el mismo espacio, la piedra acumula mucha más masa que la semilla. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que Sí. es la densidad? Sí. Bueno, Sí. yo le voy a mandar unas cuentitas para hacer una densidad similar a esto, ¿sí? La densidad siempre se expresa, por ejemplo, en gramos sobre centímetro cúbico. Siempre se expresa de esta manera. Entonces voy a tener que dividir la masa sobre el volumen y voy a tener la densidad. La densidad también es una propiedad intensiva. La densidad depende del material. Yo puedo identificar también un material por su densidad. Puedo comparar materiales por sus densidades. ¿Sí? Hay un experimento re lindo, que ya se hace en la primaria, pero que es re lindo, que es como ir poniendo líquidos con densidades diferentes en un frasco, y van viendo cómo se van haciendo capitas. Y si a esos líquidos aparte los coloreamos con diferentes colores, se nos hace como un hermoso arcoíris con todas capitas de diferentes colores. ¿Sí? Por ejemplo, si ponemos agua, si ponemos aceite, si ponemos agua con sal. Cada líquido tiene una densidad distinta. ¿Sí? Es una propiedad intensiva que me permite identificar un material. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? No. ¿Quieren hacer un descansito y seguimos después con la parte de transformaciones físicas y químicas o no? ¿Quieren ir al baño, hacer pis, tomarse un té? ¿O seguimos? No. No. No, por mí no. 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 Bueno, entonces seguimos. Si alguna tiene ganas de ir al baño, puede ir, ¿eh? No la veo. Bueno, vamos a borrar entonces todo esto y vamos a seguir con un poquito el tema de las transformaciones físicas y las transformaciones químicas. Cuando hablamos de transformaciones, lo que hablamos es de los cambios que sufren los materiales, ¿sí? Que están a nuestro alrededor. Les aviso que por ahí ven llegar alguien todo despeinado, es alguno de mis hijos, que está durmiendo y por eso no se asusten. Son como la madre, salen despeinados. Bueno, les decía que lo que vamos a estudiar cuando hablamos de transformaciones es de cómo van variando, cómo cambian los materiales que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Están cambiando todo el tiempo. Nosotros... Ahí llegó. Hola. Un segundo. ¿Está bien la noche? Cualquier cosa avisa. ¿Sí? Cerrá esa puerta, por favor. Listo. Acá volví. Tengo que trabajar de madre también. Bueno. Les estaba diciendo que en la vida cotidiana vemos un montón de transformaciones, ¿no? Vemos cambios que se producen en los materiales o en las cosas que hay alrededor nuestro.
si nos ponemos a buscar ejemplos, hay un montón, ¿sí? Que se producen. Yo en el apunte les puse, por ejemplo, el tema de la vela, creo, estoy viendo, a ver si... ¿Sí? Les puse, por ejemplo, una vela cuando uno lo... Bueno, en estos tiempos, no sé, si ustedes ponen el espiral para los mosquitos, por ejemplo, el espiral también se cambia, ¿no? Sí. El espiral es una espiral, ¿sí? Color verde generalmente, o violeta, si viene con olorcitos a otras cosas, duro, ¿sí? Que se enciende y cuando después empieza a consumirse y se transforma en otra cosa completamente diferente. Una ceniza, amorfa, suavecita, gris, ¿sí? Nada que ver con lo que estaba al principio. O sea que cambió, ¿sí? Cuando lleno las cubeteras en casa a la noche para que el otro día tengamos hielo, también se produce un cambio, ¿o no? Sí. Sí, el agua yo la lleno líquida y cuando la voy a buscar al otro día está sólida, o sea, cambió, ¿sí? Cuando prendemos una vela porque nos corta la luz, el Edenor me corta la luz, prendo la vela, y cuando prendo la vela es algo sólido, blanco, ¿sí? Tiene un pabilo, una tirita blanca, ¿sí? Mecha. Una mecha, muy bien. Y después de un rato resulta que también es una cosa que primero se transforma en algo líquido, ¿sí? Empieza a chorrear, ¿sí? Y después cuando se apaga se vuelve a transformar en sólido. O sea que otra vez también veo un cambio, ¿sí? También cambian otras cosas, por ejemplo, cuando hacemos el desayuno, ¿sí? Yo agarro la leche, que es blanca, le agrego el Nesquik, que es marrón, y en esa mezcla se transforma en otra cosa, que se llama leche chocolatada, y que no tiene ni el gusto a la leche ni el gusto al cacao, tiene un gusto particular, de leche chocolatada. Y tiene un color diferente, no es ni el de la leche ni el oscuro del cacao, es un color intermedio. ¿Está bien? Produce un cambio. Sí. ¿Sí? Ahí también hay un cambio. Cuando prende un fósforo, cuando se oxida algo en el fondo de casa, se oxidan a veces las cosas, cuando se oxida algo, cuando les decía, cuando prende un fósforo, cuando hago una tostada, cuando cocino una torta, cuando rayo una zanahoria, cuando corto un tomate, cuando bato un huevo. No sé por qué me salen todos ejemplos de cocina, pero hay otros también. Se ve que debe tener hambre. Bueno, no importa. Todos estos ejemplos son ejemplos de cambios que se producen en la naturaleza, ¿sí? Y si ustedes se pueden observar, van a encontrar muchísimos más que les pasan como alambre caído y no les dan ni bola a esos pobres cambios, pero ocurren, ¿sí? Porque como yo les dije, perdemos esa emoción por los cambios que pasan a nuestro alrededor. Pero todos esos cambios no son todos iguales, y ahí es donde vamos a meternos nosotros. Las transformaciones que le ocurren a los materiales no son iguales. ¿Todos me escuchan? Sí. ¿Alguno se transformó en otra cosa? No, No, todavía. todavía no. Ninguno se fundió, ni ebulló, ni nada de todas esas cosas. Les decía que esas transformaciones son las que vamos a estudiar. Vamos a poder ver qué tipo de transformaciones en realidad modifican completamente los materiales y cuáles no. Esa es la gran diferencia. Hay transformaciones que van a hacer que el material inicial sea completamente diferente a lo que obtengo al final. Mientras que hay otras transformaciones que el original y el final en realidad siguen siendo el mismo material. De todos los ejemplos que les dije antes, ¿rescataron alguno en que el material inicial, después de que se produce el cambio, siga siendo el mismo material, con diferentes formas, por ejemplo? La vela. ¿Cómo? La vela. La vela, por ejemplo. Bien, la vela sigue siendo vela. Se derritió. Sí, pero toma una forma diferente. Exactamente, pasa por un estado distinto. Fíjense que pasa del sólido, pasa al líquido. Pero no dejó de ser vela, sigue siendo vela líquida. Era vela
sólida pasa a vela líquida. Y cuando se enfría, vuelve a vela sólida. Muy bien, ese tipo de transformaciones, la vela sigue siendo vela. O sea, al principio y al final tengo el mismo material. ¿Qué otro de los que dije se les ocurre? ¿Se les ocurre otro? El fósforo. El fósforo. Bueno, cuando prendemos un fósforo. Ay, el fósforo. Ay, yo tenía fósforos acá. Qué bueno. El fósforo. ¿Se ve ahí el fósforo? Sí. Sí. Ya tenemos. Sí. Igual en casa también tiene. El fósforo, sí, es un pedazo de madera con una cabecita roja, que ahí es donde está el fósforo. El material fósforo, que en realidad no es uno, sino es una mezcla de varios. Es un material, un elemento de la tabla periódica. Después ya nos vamos a meter con la tabla periódica. Ese fósforo lo que hace es que cuando yo le doy una chispita, ¿para qué lo raspo? Para prender. Para prenderlo, claro. ¿Por qué? Porque necesito una chispita, un poquitito de energía, nada más. Un poquitito de energía para chipar y entonces ahí se enciende. ¿Sí? Se enciende el fósforo y empieza a quemarse la madera. ¿Sí? Lo voy a dejar un ratito porque no me quiero quemar, ¿eh? Ahí está, apagamos. No sé si ven el humo de ahí, yo lo veo y lo huelo. Sí. Pero fíjense, inicial, final. Sí. No se parecen mucho. ¿Ustedes creen que el material inicial es igual al material final? No. No. Esto es madera y fósforo. ¿Y esto qué es? Ay, ¿y esto qué es? Madera y fósforo. Ya no es más madera. ¿Puedo construir con esta madera una, por ejemplo, algo sólido? Miren lo que No. pasa con la No. madera quemada. Ay, se hizo trizas la madera quemada. No sé si la llegan a ver ahí. ¿Cómo hago para que la vean? Ahí está. ¡Qué ceniza! Miren mi dedo. ¡Qué ceniza! No sirve para nada, no tiene la misma dureza de la madera. Ni siquiera tiene las mismas características de la madera. Ya no es más madera. Dejó de ser madera, no es esta madera. Pasó a ser una ceniza. Pasó a ser carbón. Dejó de ser madera y pasó a ser carbón. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo enciendo un fósforo, ¿el material inicial y el material final es el mismo? ¿Como estaba la vela? No. No. No es el mismo. Cambió absolutamente. Lo mismo con el espiral, cuando yo lo prendo y cuando yo lo tengo al final. Ya no es más. No es el mismo material. Cambió completamente. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la torta, por ejemplo. La torta cuando la cocino, los materiales se transforman de una manera que ya no son los mismos, son otros materiales. ¿Sí? Sí. Cuando yo voy a hacer una tostada, lo que ustedes están comiendo en la tostada, la parte que no se tostó es pan, pero la parte que se tostó ya no es más pan, es carbón, ceniza. ¿Sí? Sí. Sí. Y cuando yo hago la leche chocolatada, ¿qué pasa? ¿El final sigue siendo el mismo que el original o es diferente? No, es diferente. ¿Es diferente? Todos Porque no se pueden separar en realidad. se pueden separar. No se pueden No se separar. pueden separar. ¿Cómo? Pero No podemos volver al sólido del cacao y dejar la leche blanca de nuevo. no podemos. Volver al sólido del cacao y dejar la leche blanca de nuevo. ¿No podemos? Por ahí podemos. No, creo. ¿Sí? No con los métodos que tenemos en casa, pero sí podemos. Pero en realidad si uno
tuviera un gran microscopio y pudiera mirar la leche chocolatada, vería que hay un montón de partículas del cacao original mezcladas o dispersas entre las moléculas de la leche. En realidad, la partícula del cacao y la molécula de la leche no se juntaron nunca, nunca se combinaron e hicieron otra cosa nueva. Simplemente se mezclaron, están juntas. Cuando yo mezclo algo, lo que hago es juntar, ¿sí? Cuando yo le pongo sal al agua, si yo pudiera ver al microscopio, vería que hay un montón. A ver, vamos a ponerlo así. Espérenme, ¿eh? Estoy intentando con esto. Vería que... Ay, no. A ver si ahí aparece. No, no me sale. A ver. Ahí está. Bueno, no tengo que poner estrellitas porque no tengo otra cosa. Bueno. Estas imagínense que son las moléculas del líquido, ¿sí? De la leche, por ejemplo. Ay, no me sale otro color. ¿Cómo hago para hacer el color? Estoy incursionando, chicos. Aguántenme, ¿eh? Estoy viendo cómo hago el color. ¿Por qué no me sale? Bueno, vamos a hacer corazoncito entonces. Ahí está. Imagínense, en la leche chocolatada esto es lo que ocurre. Las estrellitas son las moléculas de la leche y los corazoncitos son las partículas del hoy dije la marca, perdón. Del cacao que usan, ¿no? Fíjense que lo que ocurre es que en realidad sigue habiendo corazoncitos y estrellitas, si yo lo miro. O sea, sigue habiendo partículas de cacao y moléculas de leche. Nada cambió, solo se mezcló. Lo mismo ocurre si yo pongo sal en el agua. Voy a ver un montón de moléculas de agua, que serían las estrellitas, y partículas de sal que están dispersas de un modo bien homogéneo. A eso le llamamos mezcla. Cuando nosotros mezclamos algo, lo que hacemos es distribuir en forma homogénea las partículas de una cosa y las partículas de otra. Pero entre ellas, ni fu ni fa. No hay contacto, ni se ven, ni se registran, ni se conectan, ni se transforman una a la otra. Solo se mezclan, es decir, solo se encuentran juntas en un lugar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Esa es una mezcla. Entonces, cuando hacemos una mezcla, en realidad, no estamos transformando una cosa en otra. Simplemente estamos mezclándola. ¿Sí? En ciertos momentos, a veces, mezclamos ciertas cosas que sí nos producen otra cosa. ¿Sí? Ahí sí. Pero cuando mezclamos este tipo de mezclas como la leche con el chocolate, el agua con la sal, cuando hablamos solo de una mezcla, entonces estamos hablando de que no se transforma en otra cosa. La leche sigue siendo leche y el cacao sigue siendo cacao, solo que antes estaban separados y ahora están juntos. Si yo tuviera un método para evaporar la leche, se evaporaría la leche y me quedarían las partículas del cacao. Lo mismo que pasa con el agua con sal. Si yo pongo el agua con sal a hervir durante mucho tiempo, despacito, lo que va a ocurrir es que todo el agua se me va a ir y la sal se me va a acumular abajo y me va a quedar toda la sal. ¿Alguno fue alguna vez a una salina? ¿No? No. Ah, bueno, es muy interesante. ¿Alguna vez pueden? Vayan. Bueno, ¿se entiende? Entonces hay... vamos a borrar esto. Estaba lindo, ¿no? Sí. Ya voy a incursionar mejor en estas cosas. Bueno, entonces vamos a hablar de dos tipos de transformaciones. De esas que hablamos nosotros, donde los materiales se transforman, cambian, se transforman, pero siguen siendo en esencia el mismo material. La vela sigue siendo vela,
el agua que puse en el congelador estaba líquida, después está sólida, pero sigue siendo agua. El cacao y la leche los mezclé, pero siguen siendo cacao y leche, ¿sí? Ese tipo de transformaciones se llaman transformaciones físicas. ¿Sí? Ese tipo de transformaciones se llaman transformaciones físicas. ¿Cuándo hablamos de transformaciones físicas o de cambios físicos? Cuando los materiales cambian, por ejemplo, cambian de estado, ¿sí? Entonces, una de las posibilidades es que haya un cambio de estado. Ay. Cuando cambia de estado, por ejemplo, la vela de sólido a líquido y después vuelve al sólido, el agua, que lo puse en el congelador y pasó de líquido a sólido. Los cambios de estado, todos los cambios de estado son transformaciones físicas, porque el material sigue siendo el mismo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Sí. Otro que vimos recién es las mezclas. Cuando mezclamos algo, también es una transformación física. Lo único que hacemos es juntarlas y que se dispersen, ¿sí? Entre sí. Pero no hay una diferencia en el tipo de material. La leche sigue siendo leche, el cacao sigue siendo cacao. Solo que juntos, ¿sí? Pero no se combinan entre ellos, solo se juntan en el mismo lugar. Y otra de las transformaciones físicas es cuando yo cambio la forma de algo. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Pensemos en la cocina. Si van a hacer una La ensalada, por plastilina. ejemplo. ¿Cómo? La plastilina. Bien, la plastilina, por ejemplo, yo la moldeo y le hago una forma, pero sigue siendo plastilina. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra cosa? A ver. Las manualidades también. La masa. La masa. Bien, cuando voy a amasar, por ejemplo, yo voy a amasar un pan, entonces la masa la cambio la forma, hago bollitos, la corto. En la cocina hay muchos ejemplos. Yo puedo agarrar una zanahoria, y si la rayo, ¿sigue siendo zanahoria? Sí. Claro. Sí. Nada más que cambió la forma, ya no es más toda entera, sino que es rallada. ¿Sí? La puedo cortar en pedacitos. Si agarro un huevo y lo bato, ¿sigue siendo huevo? Sí. Sigue estando igual, ¿sí? El huevo, cuando yo lo veo, tiene la clara, que no es La clara, yema. es una tocaya, la clara, bueno, clara, que es clara, y la yema, que es amarilla. ¿Estamos todos bien? La clara, cuando el huevo está crudo, cuando el huevo es huevo todavía, tiene como es como gelatinosa, ¿no? Se pasó. Se til- ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Siguen ahí?